esto de las afinaciones y, bueno, los sistemas de afinación y el problema de la afinación es algo, a mí me sorprendió mucho, porque como que todo el tiempo te dicen que, pues, que todo es así porque todo cuadra y así debe ser. Y de repente llegas a, ay, no es cierto, ¿no? Así como todo se derrumba. Y es un tema que me gusta en particular mucho por eso, ¿no? Eh, Nos hablan mucho de los armónicos relacionados con nuestras escalas, pero si tomamos así la frecuencia exacta de los armónicos, realmente no coincide con la escala que usamos ahorita, que usamos el temperamento igual, ¿no? Yo le llamo escala como a un conjunto de intervalos específicos, o sea, hay una proporción. Ya me metí en problemas otra vez, pero todas las notas, no importa en qué frecuencia empieces, o sea, todos los intervalos tienen algo que se llama proporción, que es el tamaño del intervalo, ¿no? Cuando decimos que las terceras, o por ejemplo, de do a mi está un poquito, vamos a ponerles afinado hacia arriba, la proporción es más grande, el intervalo es más alto, ¿no? Y bueno, más corto, más angosto, decimos. Entonces, esa proporción, o sea, ese intervalo en realidad es una multiplicación matemática. Así como yo empiezo a hablar de los armónicos, voy a poner el do, por ejemplo, 100, la octava es el doble, 200. Pero igual, si empieza en 150, la octava es el doble. Ahora ya me da 100, digo 300, ¿no? Pero esa proporción que es el 2, el doble, eso se mantiene. Y eso pasa para todos los intervalos. Las quintas, por ejemplo, es un 3 medios, porque es el tercer armónico. O sea, si estoy en 100, me voy a 200, que es el otro do, y luego a 300, que es el sol, ¿no? Pero bueno, como todo lo pienso en una octava, entonces lo regreso. Si subo una octava, multiplico por 2, si bajo una octava, divido entre 2, ¿no? Al final me queda por 3 entre 2, ¿no? Entonces todas las quintas van a ser una proporción de 3 medios. Entonces, si estoy en 100, va a ser 150, pero si estoy en 500 va a ser 750, ¿no? Entonces la multiplicación, digamos, ese de 3 medios, por el que multiplico, es la proporción y es el tamaño del intervalo. Entonces estoy relacionando lo que oigo con una descripción matemática, ¿no? Es lo que hacemos todo el tiempo. En general la ciencia funciona mucho así, ¿no? Pero cuando vamos haciendo pues las matemáticas, hay un problema. Si nosotros empezamos en el do más grave del piano y subimos por octava, que es por dos, por dos, por dos, por dos, llegamos al do último, que es haber multiplicado 7 veces por dos, ¿no? Pero si subimos por quintas, o sea, por 3 medios, y lo que es un sol, ¿no? Por 3 medios un re, por 3 medios un la, por 3 medios un mi, etcétera, subo por quintas, no llego al mismo número matemáticamente. Entonces, en uno tengo 2 por 2 por 2 por 2, o sea, tengo una proporción de 128, ¿no? 2 a la 7. Pero en el otro tengo 3 medios a la 12. Entonces ahí ya es un número impar dividido entre número par. ¿Sí? Entonces ya para nada me va a dar un entero, ¿no? O sea, me va a dar, cuando más simple, un punto 5, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? No llegamos a la misma nota. Y a esa diferencia que hay entre el do subiendo por octavas o el do subiendo por quintas, que debería ser la misma, en realidad no es la misma, eso le llamamos como pitagórica. Y ese es el problema de la afinación, porque no importa cómo subas, o sea, si subes por terceras, igual no llegas al do, te falta. Si subes por quintas, te sobra, ¿no? Si subes por segundas, si subes por cuartas, o sea, lo que hagas, nunca vas a llegar al do. Siempre hay una pequeñita diferencia, ¿no? Depende de cómo lo hagas, tiene diferente nombre esa coma. Coma es como la diferencia a veces lo explico como lo que es y lo que debería ser, pero ¿quién dice qué es lo que debería ser, no? Entonces solo tenemos dos opciones y no coinciden. Entonces esa diferencia entre las dos opciones es una coma. Y ahí tenemos un problemón, ¿no? Y ahorita que nos habla, no, pues la quinta es 3 medios y la cuarta es 4 tercios. Y esa es en una afinación donde los armónicos marcan nuestras notas. Pero como no cierran las octavas, o sea, nunca vamos a llegar a las octavas, entonces lo que hacemos es temperar, le desafinamos tantito al sol, ¿no? Para que no se pase, entonces a cada quinta que suba le voy bajando un poquitín, entonces ya llego al do que debo llegar, ¿no? En las terceras, si me voy a quedar corta, pues mejor le subo un poquitín y ya llego, ¿no? La cosa es que, de nuevo, ¿quién dice qué es lo que debería hacer? Entonces, pues cada quien hace lo que piensa que es mejor o lo que le funciona para su rola, ¿no? Entonces hay un montón de combinaciones posibles de cuánto le subes o le bajas a qué nota, ¿no? Entonces ahí
pues tenemos así un arco iris de posibilidades, ¿no? Y bueno, a lo largo de la historia esto se ha manejado mucho, es reciente que encontramos como la tecnología para hacer el temperamento igual tan exacto como queremos, que es lo que tenemos ahorita, y como que se nos olvidó que hubo toda esta búsqueda, ¿no? Pero en toda la música, desde antes de 1800, incluso 1900, pues se usaban muchas afinaciones y temperamentos distintos según la pieza. Y es algo que me parece muy bonito. O sea, primero me impactó que no cierra la octava, ¿no? Y luego cómo lo arreglas, pues como quieras, ¿no? Pues ahí hay todas las opciones que hay, ¿no? Y bueno, como quieras, pues es como quieran los compositores y había gente que se dedicaba a hacer afinaciones, ¿no? Pero sí, o sea, sí tiene su ciencia, pero es muy impresionante. Dime, Adrián, perdón. No, no, es que está muy loco, o sea, es que me da Sí. mucha risa. Como dijiste, ¿cómo lo arreglamos? Pues como se te da la gana, De, porque es que está muy interesante el hecho de que, pues bueno, por obvias razones, el clave bien temperado se llama clave bien temperado, pero me llama la atención como el hecho de la realidad musical antes de la que la conocemos ahorita, que ahorita en realidad pues ya está todo muy predeterminado, pero era de que te adaptabas al lugar a donde ibas a tocar. O sea, bueno, al menos en esas situaciones previas en las épocas del barroco, pues bueno, ¿qué vas a tocar? Pues vamos, llegamos, y aún pasa, o sea, aún pasa en ciertos lugares con estos instrumentos como las caranas o los requintos. Bueno, ¿en qué afinación estás? Pues no sé, ni siquiera te van a decir, ah, obviamente estamos en 426, no, o sea, es como en qué estás afinado, pues en lo que estoy escuchando, y cómo nos afinamos, pues como todos nos escuchamos, y ya ahí más bien se va acomodando como tú lo oigas, incluso en las violas da gamba, pues tienen estas como que no está bien decirlos como trastes, pero pues tú los vas acomodando dependiendo en qué temperamento lo vas a tocar, porque pues es que no había como de otra, ¿no? Y aún es una realidad que sucede en algunos lugares y me parece muy interesante que creemos que ya todo está tan predeterminado que olvidamos que no es así y que las decisiones las tomamos pues dependiendo del contexto o de cómo nos cante. sí, sí, tal vez sí, no es así como, pues, como sea, ¿no? O sea, siempre hay como una razón, sobre todo como artistas, pues yo creo que sí hay muchas cosas atrás, ¿no? No son decisiones así pero la experimentación, pues sí te permite hacer lo que quieras y de veras hay muchísimas afinaciones. Hay un libro que se llama ¿Cómo afinar 201 temperamentos de oído? ¿No? Esos son los que se pueden afinar de oído contando batimientos, ¿no? Hay muchísimas. Entonces, lo que me parece muy bonito es para qué se usa cada una y todo lo que hay. El clave bien temperado estaba en algo que se llama buenos temperamentos, que todavía no es el temperamento igual y todavía no sabemos cuál de todos esos buenos temperamentos era. Les llaman buenos temperamentos porque en general todos los que no eran buenos temperamentos y todas las afinaciones tienen algo que le llaman intervalo de lobo. Justo como te sobra la coma, esta diferencia, una de las opciones es, pues la dejamos en el intervalo que menos nos convenga, ¿no? En vez de que sea, no sé, una quinta. Bueno, usamos una quinta, pero que casi no se usa. O sea, tendrías que pasar como de mi bemol a la bemol, o bueno, al revés de la bemol a la bemol para que vea una quinta. Pero lo que se hace es pasar de mi bemol a sol sostenido. Entonces ahí tienes un intervalo pues diferente, o sea, no subes una quinta, sino en el círculo de quintas recorres las quintas y luego bajas cuartas hacia el otro lado. Cuando cierras el círculo, pues ya no combinan, ¿no? Entonces lo dejas en un intervalo que o que no usas o que usas para cuando se muere el héroe o matan a la princesa, ¿no? Entonces es un intervalo muy tenso, ¿no? Sí, sí se usa, pero en ocasiones especiales. Pero otra es irle moviendo a las quintas, pero ¿a cuáles? ¿A todas o solo a una? ¿Y a todas igual? ¿O a unas poquito, a otras mucho? Entonces, cuando empiezas a jugar con esas combinaciones, llegas a unos temperamentos donde todos los intervalos se oyen bien, pero todos los intervalos son distintos. Entonces, si de do a re es, no sé, vamos a ponerle más amplio que de re a mi, ¿no? Y de sol a la y de la así todo medio distinto. Entonces, depende en qué tonalidad toques, pues va a sonar diferente. Escala, ¿no? Y sí, y está Ajá. muy loco también porque, pues, bueno, se supone que al menos con los compañeros que tengo de música antigua y todos, y en las clases de historia,
se supone que hay una diferencia entre cómo se escucha si estás en un mi bemol a un re sostenido, que incluso hoy en día, pues todavía cuando escribes para algún violín o algún contrabajo o instrumentos de cuerda, sí hay una diferencia para ellos en el sonido. O sea, para nosotros pues lo llamamos igual o lo ponemos igual, pero sí existen estas diferencias, estas sutiles diferencias. Sí, incluso, perdón, hay unos videos de teclados que tienen más de 12 notas en la octava, que tienen 24, 37, ¿no? Pueden buscarlos en YouTube y van cambiando, o sea, se ve claramente la división entre el mi bemol, el re sostenido, ¿no? Uh -huh. Y entonces tocas la que te conviene y está súper interesante, así pueden, hay que escucharlos. Sí, sí, justo, bueno, también yo hablo desde mi punto de vista que tengo oído de pianista, ¿no? Entonces a mí me suena todo igual, o sea, es como, es decir, estoy muy acostumbrado al temperamento igual, o sea, al de 12, porque aparte también, justo como dice Teros, hay miles de opciones, incluso hay temperamentos iguales que no son de 12, ¿no? O sea, hay temperamentos iguales de 19, de 31, o sea, ya también, digo, eso nos da muchísimas posibilidades diferentes de sonido. También, también me gustaría aclarar un poco también por qué existe el temperamento igual, ¿no? O sea, que tiene sus ventajas, ¿no? Y tiene sus contras, o sea, también tiene sus cosas no tan, no sé, que igual y un poco mucha gente, por ejemplo, gente de la onda del guapango o gente de la onda de la música antigua, no le gusta el temperamento igual porque es como muy homogeneizante, ¿no? O sea, es como muy, precisamente tiene mucha riqueza el poder decir como, este temperamento me suena así muy bien para este tono que quiero tocar o para esta pieza me gusta más este otro o aquí voy a afinar un poco distinto. O sea, creo que esa es una riqueza que igual sí se pierde un poco con el temperamento igual, pero digamos también el temperamento igual también tiene sus ventajas, ¿no? O sea, yo que toco jazz, por ejemplo, hay acordes que no, hay progresiones que no se podrían tocar simplemente si no fuera por el temperamento igual, ¿no? Y pasa, por ejemplo, hay un chavo, no sé si lo ubican, bueno, Adrián, sé que sí, a Jacob Collier, por ejemplo, que es un yacero, o sea, súper, que mete muchos conceptos muy locos a su música, ¿no? Y él está un poco obsesionado con esta onda de hacer los acordes con afinación justa, ¿no? Que la afinación justa sería la afinación que se apega a la columna de armónicos, ¿no? Entonces, si él hace un do, digamos, este do mayor, va a tener una tercera más apegada a la de los armónicos, o sea, él va a meter su tercera justa, ¿no? No va a meter la tercera del sistema temperado. Pero él mismo reconoce que hay acordes, bueno, a pesar, digo, él lo hace porque él tiene un muy buen oído, entonces él puede, como él todo lo canta, pues él todo lo puede expresar pues como él quiera, o sea, él puede desafinarse 2 cents si quiere. Pero él mismo reconoce que hay acordes que no se pueden hacer, ¿no? O sea, que hay acordes que ha intentado hacer, por ejemplo, un acorde así acordes como ya más complejos, como una dominante así loquísima, no va a sonar igual, o sea, va a tener sus problemas en la afinación justa y por ejemplo, en el sistema de temperamento igual, sí va a sonar bien, o sea, va a provocar el efecto deseado, ¿no? Dentro de ese acorde. Y pues también está el hecho de que puedas modular a todos los tonos y todo. Digamos que tiene sus ventajas, pero también tiene ese contra, ¿no? O sea, de que muchas veces también como que es todo lo que tenemos, entonces nunca nos ponemos a experimentar con otras afinaciones, con otros temperamentos, ¿no? Con cómo puede sonar y eso también pues sí te abre mucho a la escucha, ¿no? Yo pienso. Sí, empiezas a escuchar diferente. Yo soy de la idea que es un recurso que no se debe perder y nunca vamos a saber de veras cómo sonaba la música antigua, pues, pero medio aproximarnos, sobre todo con temperamentos, a mí se me hace muy valioso. Y sí, o sea, así como dices, el temperamento igual llegó porque hacía falta, ¿no? Y es muy útil para muchas cosas, pero no estancarnos ahí, ni estancarnos ahí.
en ningún otro, ¿no? Es un recurso, es parte de la música. Está súper, o sea, viene ese aspecto, como lo mencionas, Sebas, en el sentido de que pues es muy útil, ¿no? En ese estilo particular de música, en el aspecto del jazz, porque también, pues como es un género que se presta a una improvisación o, bueno, a la improvisación en este momento y pues que puede entrar quien sea. O sea, son varios instrumentos, pues, a lo que voy a lo mejor con los lugares más de música, como del guapango o de la música antigua, son instrumentos muy precisos. O sea, que la característica ahí es que a lo mejor es un instrumento muy feo, pero es el único que hay, ¿no? Y no sé, creo que va a variar de distintos géneros y necesidades. Algo que quería comentar también rápido es que justamente en esta cuestión del espectralismo, algo que se me hace muy interesante es que como llegaba a notas muy predecibles porque era dentro de la misma columna, dentro del mismo, pues, una característica del sonido, pues empezaron a hacer este tipo de experimentos de que, bueno, ahora vamos a hacerlo por punto 26 y vamos a ver qué sale. Y a partir de ahí hay igual cosas muy interesantes porque ya el timbre pues cambia, o sea, ya son otro tipo de sonidos y se hace con toda la orquesta. Hay una obra que se llama In Vain, igual de George Frederick Haas, que hay partes de su obra que creo que por punto 22 o punto 24 hace una operación y empiezan a hacer sonidos muy locos que ya se empiezan a asemejar más como a especies de sonidos como metálicos con la orquesta, y no digo, no utiliza metales obviamente, pero se me hace muy interesante los hallazgos que se hacen y no estancarse en una forma particular de pensar el sonido. Algo que también trato de no hacer tanto es componer a raíz del piano, porque justo pasa lo que dice Sebas, o sea, te quedas con tu oído ya muy estancado en cómo se tiene que sonar el piano y dependiendo que quieras como buscar, te va a funcionar más o menos. Entonces también es una súper gama de posibilidades, como dijiste, de colores. Me gustó mucho cómo lo dijiste, ¿no? De cosas que están ahí, que están esperando a hacer. Ah, igual aquí para meter el comercial, ¿no? Pero justo la ciencia lo que te hace es como entender esas cosas pues, tan detalladas como, como te metas al tema y conocerlas es una posibilidad para usarlas. Si das por hecho las cosas, pues las usas como ya las das por hecho ya, ¿no? Pero cuando entiendes un objeto, incluso cuando lo nombras, esto que dicen que el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo, yo sí creo que es verdad. Entonces, nombrarlo y conocer los detalles te da herramientas para estarte preguntando cosas. Luego jugar con eso, ¿no? Entonces, sí, este enfoque de quiero entender cómo funciona hasta las últimas consecuencias, eso me parece muy útil, incluso para un artista, ¿no?